coronavirus en Dinamarca. Como el sacrificio de millones de bisones para frenar el COVID-19 desató una crisis política en el país escandinavo un mes después de ordenar el sacrificio más de 15 millones de bisones por una mutación del coronavirus, el gobierno de Dinamarca aún se enfrenta a las consecuencias de su controversial decisión. En el país se ha instalado una crisis política desde que el gobierno admitiera que la matanza se había ordenado sin base legal, ya que la ley solo permitía sacrificar a los animales en granjas con casos detectados y aquellas cercanas, pero no a la totalidad de bisones. La polémica ya le ha costado el puesto al ministro de Agricultura, Mogens Jensen, quien renunció el pasado 18 de noviembre. Pero la oposición también ha pedido la dimisión de la primera ministra, Mette Frederiksen, del Partido Socialdemócrata. La prensa danesa ya le ha puesto hasta nombre a la crisis. Minkgate, el escándalo de los bisones. Y un estudio de la Universidad de Aarhus en ese país estima que la confianza en el gobierno ha caído un 20% desde el pasado julio. El gobierno de Frederiksen ordenó el sacrificio argumentando que una mutación del coronavirus entre bisones podía infectar a humanos y poner en riesgo la eficacia de una nueva vacuna. Dicha medida generó división de opiniones dentro de la comunidad científica. Si bien algunos entendieron el sacrificio, otros apuntaron que era pronto para determinar si la mutación suponía un riesgo real. Dinamarca es el productor número 1 del mundo de pieles de bisones, y la medida ha devastado esa industria. El jefe de la Asociación de Criadores de Bisones, Tage Pedersen, dijo que la matanza significaba la ruina para los productores de pieles daneses, un sector que emplea a unas 6.000 personas y tiene un valor de $americanos 800 millones anuales en pieles exportadas, informó la agencia de noticias Reuters. Petición de renuncia. Fue un error lamentable, se disculpó Frederiksen ante su parlamento a comienzos de noviembre, después de hacerse público que el sacrificio de la totalidad de bisones no tenía base legal. El gobierno trató de remediarlo acelerando la negociación de una legislación de emergencia para dar cobertura legal a la medida y prohibir la cría de bisones hasta 2022, si bien las críticas no cesaron. Días después, se produjo la dimisión del ministro de Agricultura, Mogens Jensen. Quiero que la primera ministra haga lo mismo. Quiero que reconozca que cuando comete un error, es su responsabilidad, dijo entonces el líder de la oposición Jacob Ellemann-Jensen, del Partido Liberal. Su postura fue apoyada por otros partidos, como el Partido Popular, y otros miembros del Parlamento demandaron una investigación para determinar si el gobierno incumplió la ley a sabiendas. Pero ya no solo se critica la ilegalidad con la que se ordenó la matanza, también posibles negligencias sobre la forma en que se enterró a los bisones sacrificados. Impacto medioambiental. Miembros de la oposición piden ahora al gobierno la exhumación de millones de bisones enterrados en fosas masivas. La petición se produce después de que los animales comenzaran a resurgir a la superficie debido a los gases de nitrógeno y fósforo que desprenden en su descomposición. El nuevo ministro de Agricultura, Rasmus Prehn, dijo el pasado viernes que apoyaba la idea de exhumar a los bisones e incinerarlos, pero que eso requería la aprobación de la Agencia de Protección Medioambiental. La cadena de televisión Danish Television 2 recogió declaraciones de especialistas legales que afirman que el gobierno danés realizó los enterramientos en masa sin evaluar el impacto medioambiental. La ministra de Medio Ambiente, Lea Wermelin, habló ante el Parlamento el pasado viernes en una sesión dedicada a lidiar con la crisis de los bisones. Wermelin admitió que los enterramientos en masa no habían sido el mejor método y que la incineración habría sido preferible. Sin embargo, justificó que no había otra forma de gestionar urgentemente tal cantidad de animales muertos. El portavoz de Medio Ambiente del Partido Liberal, Thomas Danielsen, dijo que este caso está lleno de errores e ilegalidades. La cadena danesa de cifra en 11 millones los bisones que hasta el pasado viernes habían sido sacrificados. Disculpas entre lágrimas. En una visita a una granja vacía de bisones el pasado jueves, la primera ministra se mostró conmovida por la situación. Tenemos 2 generaciones de granjeros de bisones muy hábiles, padre e hijo, a quienes en muy poco tiempo se les hizo añicos el trabajo de su vida, y eso ha sido triste para ellos. Lo siento. Para mí también, dijo mientras se secaba las lágrimas. El país tiene alrededor de 1.100 granjas y el gobierno sigue negociando con el resto de partidos una indemnización a los criadores de bisones. Mientras tanto, la mutación que impulsó la medida parece estar bajo control. La semana pasada, informa la agencia AFP, el gobierno danés concluyó que esa amenaza potencial se había probablemente extinguido ante la ausencia de nuevos casos. Gracias por vernos. No olvides compartir y comentar.